Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, Apeam, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Curso Virtual Actualizaciones IMSS. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Con el tema Clasificación de las Empresas, el maestro Jaime Sesento García, subdelegado del IMSS en Uruapan. Auditoría con reporte CIROC, licenciado Leonardo Alberto Ochoa Medina. Dictamen, licenciada Alma Edith Baltasar Gudiño. PTH y PTI, licenciada Mónica Violeta Flores Ábalos. Buzón IMSS y RCPI, maestro Aldo Giovanni Torres Maldonado. Pensiones, Saúl Contreras Cerca. Instituto Mexicano del Seguro Social, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Yo soy la licenciada Wendy Ávila, de la Oficina de Clasificación de Empresas de la Subdelegación IMSS Uruapan. Voy a hablar sobre el tema de la clasificación de empresas. Para eso vamos a proyectar una presentación. Cualquier duda, si gustan al final de la presentación, damos unos minutos. El primer momento en el que nos encontramos con la clasificación de empresas es al momento de la alta patronal. De manera general, los requisitos para darnos de alta como patrones es el Registro Federal de Contribuyentes, un comprobante de domicilio del centro de trabajo, el croquis de localización, la escritura pública o acta constitutiva en caso de personas morales, poder notarial en caso de personas que los estén haciendo mediante un representante, la identificación oficial vigente del representante legal en su caso, el Registro Federal de Contribuyentes del representante legal, el permiso único de sistema, el aviso de modificación de las empresas para el seguro de riesgos de trabajo y la clave única de registro de población del representante legal o de la persona física. Esto que estamos viendo aquí es el aviso de modificación para las empresas en el seguro de riesgos de trabajo. Es un extracto nada más por lo que ve respecto a la clasificación de las empresas. Es el apartado 3 en dicho aviso. Primeramente, es esencial que siempre se especifique el giro del patrón, porque de aquí pues parte todo. La clasificación conforme al reglamento, nos encontramos en el artículo 196 del reglamento de la Ley del Seguro Social,
en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, ahí se encuentra el catálogo de las actividades. De ahí viene la división, pues siempre nos sale al principio, puede ser, empieza con la división 0, 1, 2, creo que llega hasta el 9. Aquí, todos estos datos que sobre la clave, la descripción, lo van a tomar tal cual del catálogo. La clase, igualmente, a un lado de la actividad viene la clase y la prima es respecto a la clase que tiene la actividad. Más adelante están las primas que se manejan. Los principales productos elaborados o servicios prestados ya viene encaminado a la actividad que van a desempeñar. Por ejemplo, si son pues no sé, una comercializadora de aguacate, que es lo que se da mucho, los principales productos elaborados o servicios prestados es pues la compraventa de aguacate. Las materias primas y materiales utilizados son los materiales que utilizan para desarrollar la actividad en sí, lo que es el comercio. Respecto a la maquinaria, sí es necesario que siempre se mencione únicamente encaminado a la actividad por la que se están dando de alta como patrones. También el equipo de transporte, pues es importante recalcar que es respecto si se usa transporte para la actividad, porque a veces pasa que que tienen un carro, una camioneta y en el uso le ponen particular, cuando realmente no es algo que al momento de darse de alta como patrón es algo que tenga que saber el instituto. Los procesos, es necesario que se describa puntualmente los procesos que realizan, desde la apertura del local, las actividades que desarrollan en el local al momento de abrirlo. El personal también sí se necesita que describan qué hace cada uno. Por ejemplo, si tienen, de aquí también hay mucho problema porque a veces ponen que no tienen equipo de transporte y al momento de su personal dicen que cuentan con un chofer. Entonces ya ahí no cuadra para el momento de la clasificación. Y en caso de que tengan actividades complementarias, también es necesario que lo manifiesten. La prima media aquí es en porcientos respecto a la clase que tienen. La clase más baja es la clase 1 y es la prima de 0.54. Esta es la prima que van a venir manejando al momento de darse de alta. Igual, este aviso de modificación también se puede usar cuando ya son patrones activos para hacer cualquiera de estas actividades, que puede ser un cambio de domicilio, cambio de actividad económica, incorporación, escisión, sustitución patronal, pero es necesario que igual se vuelva a poner puntualmente las actividades que están haciendo o que se van a realizar. Las cuotas que van a pagar, se establecen en cuantía con el salario, con base en el salario de base de cotización y con los riesgos inherentes a la actividad de la negociación. Por eso cada clase tiene una diferente prima, es conforme al riesgo que va teniendo cada actividad. Para sacar las cuotas patronales se hace una multiplicación del salario base de cotización por el porcentaje de la prima de riesgo. Derivado de esa prima, anualmente se tiene que hacer una determinación de ella. Ese es el trámite que se presenta anualmente para determinar la prima con la que habrán de cubrir las cuotas de riesgo de trabajo, tomando como base todos los riesgos que tuvieron durante el año. El ejercicio de revisión viene siendo del 1 de enero al 31 de diciembre del año que va terminando. Esta viene siendo una carátula de determinación. Este es un ejemplo. Se van a poner el registro patronal, su dígito verificador, el nombre del patrón o denominación, su domicilio, su actividad o giro, la clase de riesgo, su fracción.
perdón, y la prima anterior que vienen manejando. Ya de aquí es de donde se va a determinar la nueva prima. Se tienen que poner, por eso es necesario que tengan un registro todos los patrones de los riesgos de trabajo concluidos. En este caso, que se ponen como ejemplo, fueron 13 días el total de días subsidiados. En caso de que haya incapacidades, también se tiene que mostrar aquí el porcentaje. Si hubo defunciones igualmente. El trabajador es promedio expuestos al riesgo y los años promedios de vida activa siempre van a ser 28. El factor de prima es 2.3 y en caso de que tengan la acreditación por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es 2.2. La prima mínima de riesgo siempre es 0.5. Y el número de días naturales van a ser 365. Derivado de los valores que ponemos aquí, aquí se hace ya la operación y tomando en cuenta la prima anterior y todos estos datos, se suma, de hecho es en el sistema que manejan como patrones, solo hay que ingresar los datos y les va a salir la nueva prima, que es la nueva prima con la que van a cotizar para el periodo que va empezando. En este caso, la prima viene cubriendo a partir del primer día de marzo hasta el último día de febrero del siguiente año. Por parte de clasificación de empresas, sería solamente esos temas a anunciar. No sé si hay alguna duda. Sí, licenciada, por aquí nos estaban preguntando si va a poder compartir el material, o sea, la presentación. Sí, sí se les va a hacer llegar el material. Y al parecer, lo que se animan a preguntarnos, a escribirnos aquí en el chat, no sé si tengan otra aportación. Sí, a continuación van a hablar sobre los demás temas, pero respecto a la clasificación de empresas ya sería todo. Por eso pregunto si no hay alguna duda respecto a este tema. Tenemos un comentario de Alejandra Morales y nos dice: la ley marca plazos para actualizar la clasificación de las empresas. Para actualizar, ¿en qué sentido o algún ejemplo? Porque como tal una actualización se puede dar derivada de que se implementen actividades por parte del patrón, pero no sé en qué sentido lo digan. No sé, Alejandra, si nos puedes completar tu aportación o si usas activar tu micrófono. Aquí tenemos una duda de Enrique, en lo que nos contesta Alejandra. Ajá. Dice: si en mi alta reporté cierta cantidad de trabajadores y hay problemas, no, perdón, si en mi alta reporté cierta cantidad de trabajadores, hay problemas si doy de alta más de los reportados en el alta. No había ningún problema. Yo creo que pasaría al revés, ¿no? Si dijera que tenía X cantidad de reporto menos, o a lo mejor tampoco. No, tampoco no hay problema Ah, si... No. ok. Y Claudia nos pregunta: ¿cada empresa determina su clasificación? Sí, cada empresa al momento de darse de alta va a determinar su clasificación.
pero por parte de, no quiere decir que con esa clasificación ya está correcto. O sea, puede ser que al momento de realizar el estudio del alta patronal dentro de la base de datos, pues, se note que no es la actividad correcta y se emita una rectificación de esa clasificación que que es con la que se dio de alta el patrón. Tenemos otra pregunta de Enrique Galván. Nos dice, si el patrón dejó de tener empleados hace 3 años y en estos momentos contrata trabajadores, ¿cómo quedaría la prima de riesgo de trabajo? ¿Se reactivaría ante IMSS con la prima de riesgo que se dio de alta o con la última prima que tuvo? No, sería la prima media. Después de 6 meses sin trabajadores, en automático se regresa a la prima media. Ya nos contestó Alejandra y nos dice, mi empresa inició actividades en el 2008 y en el 2019 el IMSS me envió una invitación para revisión de clasificación de empresas. Ah, ok. Es otra de las facultades del instituto que en caso de que aquí se vea que hubo riesgos de trabajo o hubo alguna situación de que hizo que notáramos que que una actividad que realizaron no encuadraba dentro de su clasificación, se emiten ese tipo de cartas invitación para que revisen su clasificación y se clasifiquen correctamente y paguen sus cuotas correctamente conforme a la clasificación y al riesgo que tienen. Gracias, licenciada. Carla nos pregunta, duda, ¿el IMSS cuenta con cursos y explicaciones de cómo se debe de llevar la modificación salarial variable y mixta cada bimestre y si tiene apoyo de orientación o de igual curso cuando se quiere hacer un dictamen voluntario? De momento no se cuenta, pero sí se está implementando para dar ese tipo de cursos a los patrones y a los contadores. Gracias. Adriana nos dice, tomando en cuenta que si tenía trabajadores administrativos y doy de alta a un chofer, ¿debo cambiar de prima de riesgo o se hace hasta febrero del siguiente año? Pueden hacer un cambio de actividad en ese caso. Si, por ejemplo, tenían, no sé, comercio al por mayor de frutas sin transporte y empiezan a tener ya el transporte, hay que hacer el cambio de actividad. Lo pueden hacer en línea o en ventanilla aquí en la subdelegación para cambiarse a la clasificación correcta. Me parece que son todas las preguntas de licenciada. Ah, no, perdón. Ángel nos dice, ¿en qué se basa el instituto para modificar la clasificación del patrón? Es que son muchos factores. Pueden ser por el giro, por el hecho de que usen transporte, por el riesgo que tienen, por los riesgos de trabajo que hayan tenido, que no concuerden con su actividad que ellos están manifestando. Ángel nos vuelve a preguntar, ¿y si nunca hubo riesgos de trabajo? Pero, o sea, si no hubo riesgos de trabajo, existen otros factores para determinarlo. Puede ser
que del alta patronal nos percatemos que la actividad no concordaba con la que se dio de alta principalmente, que su personal no concuerde, que ellos hayan manifestado que se hayan clasificado en alguna fracción que sea de comercio al por menor y que realmente sea comercio al por mayor. Gracias. Tenemos una pregunta de Verónica y dice, ¿en una persona física agregará un nuevo giro a sus actividades? Perdón, una persona física agregará un nuevo giro a sus actividades, debe generar un nuevo registro patronal para esa actividad o solo hacer un aumento de obligaciones, ya que son actividades completamente diferentes. En ese caso sí sería otro registro patronal. Para descargar, así como dice el libro, Perfecto, licenciada, me parece que no tenemos más preguntas, no sé. Muy bien, entonces se queda mi compañera, la licenciada Mónica Violeta Flores, para abordar los temas de PTH, RPCI y buzón IMSS. Todo, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Flores y voy a estar abordando el tema de PTH, lo que es RPCI y buzón IMSS. Va a ser solo un video explicativo e informativo, ¿ok? Bueno, comenzamos con personas trabajadoras del hogar, que es PTH. El trabajo del hogar en cifras en México se calcula que son 2.3 millones de personas que realizan el trabajo en el hogar. 92% son mujeres, el 8% son hombres. ¿Quién es una persona trabajadora del hogar? Las personas trabajadoras del hogar son las que realizan un trabajo remunerado prestando los servicios de aseo, asistencia y demás propios e inherentes del hogar de una persona o familia. Existen las siguientes modalidades dentro de personas trabajadoras del hogar, que son 3. De planta. De planta es aquella persona que reside en el domicilio del patrón. Las de entrada por salida son aquellas que trabajan con un patrón y no residen en su domicilio. Las de multipatrón son las que tienen varios patrones, pero no residen en el domicilio. ¿Ok? Con base en la ley del Seguro Social, que es el artículo 12, fracción 4 de la ley del Seguro Social, las personas trabajadoras del hogar son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio del Seguro Social. No se consideran personas trabajadoras del hogar quien realice trabajos del hogar únicamente en forma ocasional o esporádica, o quien preste servicios de aseo, asistencia o atención de clientes, por ejemplo, en hoteles, restaurantes, hospitales o colegios. Surgió esto de la inscripción voluntaria de la Ley del Seguro Social en 1997. Hubo un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una inconstitucionalidad del asegurado. Este aseguramiento era un aseguramiento voluntario y se implementó en diciembre de 2018. La etapa piloto comienza de 2019 a 2022.
Hubo varias modificaciones en marzo de 2019, la operación de prueba piloto, hubo la reforma a la ley del Federal del Trabajo y la ley del Seguro Social en julio del 2019 y ahora ya estamos en la inscripción obligatoria de nuestras personas trabajadoras del hogar. La reforma a la ley del Seguro Social se implementó el 27 de octubre del 2022. La publicación en el Diario Oficial de la Federación fue el 16 de noviembre del 2022. La ley del Seguro Social y pues son las principales modificaciones, que son 5. Los empleadores de manera individual están obligados a registrar desde el primer día del trabajo. Anteriormente podían registrarlo cuando ellos quisieran hacerlo. Ahora ya la ley los obliga a hacer el registro desde el primer día de contratación. Contará con aseguramiento desde el inicio de la relación laboral, debiendo cubrir el periodo vencido del primer mes del aseguramiento. El pago se efectúa por cada empleador, de acuerdo al salario y los días trabajados. Esto puede que muchas personas trabajadoras del hogar tengan distintos patrones. Cada uno efectúa el pago por los días laborados. El IMSS extiende el beneficio del aseguramiento por mes completo. Esto siempre y cuando las cuotas obrero-patronales sean equivalentes al valor del salario base de cotización mínimo integrado mensual, de acuerdo a la Ciudad de México. El aseguramiento se podrá realizar por día, por mes, por bimestre o por año. Las personas trabajadoras del hogar, aquí estos son los artículos que se implementaron en nuestra ley del Seguro Social, que son del 239A al 239H. Aquí vienen explicadas desde quién es una persona trabajadora del hogar, a quién no se considera una persona trabajadora del hogar, cómo es que se integra el factor del salario base de cotización y cómo se registra una persona trabajadora del hogar. Hay un micrositio que es www.ins.gov.mx/personas trabajadoras del hogar. El trámite es muy sencillo. Consta de 3 pasos. El primero de los pasos es iniciar el trámite por la persona empleadora. Siempre es el patrón el que tiene que dar el aseguramiento y le pide el CUR y correo electrónico. El segundo paso es registrar la información de la persona empleadora, que es el domicilio, datos de contacto, declaratoria bajo protesta de decir verdad, de que efectivamente es un trabajador. El paso 3 es registrar la información de la persona trabajadora del hogar, es número de seguridad social, CURP, correo electrónico, un domicilio y especificar la información de cotización de la persona trabajadora del hogar. Si trabaja por mes completo o por día, ahí deberá él de seleccionar de acuerdo a cómo trabaja la persona trabajadora del hogar. ¿Cómo se registra una persona trabajadora del hogar? Confirmación de datos. Tienen que revisar que los datos proporcionados sean correctos. En caso contrario, pues tienen que hacer la corrección. El paso 5 es generar el formato de incorporación y línea de captura para pago. Descarga el formato de incorporación para las personas trabajadoras del hogar y las líneas de captura. Eso es para realizar el pago correspondiente, ya sea por día, por mes, por bimestre o por año. El sistema de manera automática realiza el cálculo de la cuota a pagar. Esto es con base a la información proporcionada por la persona empleadora. Y tienen que tomar en cuenta pues que es el salario base de cotización integrado y los días laborados. El aseguramiento solo procederá si el pago se realiza dentro de la fecha límite indicada en las líneas de captura. Los mecanismos de control. La persona empleadora deberá continuar pagando las cuotas en caso de incapacidad. El 2 es en caso de que la persona empleadora no asegure a la persona trabajadora del hogar, se fincará capitales constitutivos, créditos fiscales. Entonces es importante
que aunque tengan un riesgo de trabajo, sigan haciendo sus aportaciones. La 3. Se cuenta con una opción directa y específica para orientación e información. El número es 800-623-23, opción 0. Después es opción 1 para empleadoras, personas empleadoras, u opción 2 para personas trabajadoras del hogar, dependiendo quién es quien realice la llamada. También hay un micrositio para denuncia. Cuando no las tienen aseguradas, pueden hacerlo por vía telefónica, por correo electrónico o presencial por escrito. Los resultados, estos resultados que les muestro son de este año, del mes de mayo. Cuántas personas trabajadoras del hogar han sido beneficiarias, cuántas mujeres, cuántos hombres, el salario diario promedio, los beneficiarios registrados, porque con este programa también tienen derecho a registrar a sus beneficiarios, que son padres, hijos menores de edad o mayores hasta los 25, que compruebe que están estudiando, y esposa o concubino. El esquema de pago. Hay dos formas, que es pospago y prepago. El primer mes de aseguramiento será aplicable solo al inicio de la relación laboral, por lo cual el aseguramiento será inmediato si la persona empleadora selecciona el mes de incorporación, el mes corriente en el que está. Un ejemplo, si ahorita una persona hace la contratación, solo pagará de lo que es el día 12 a lo que es el 31. Las siguientes capturas serán prepago, serán por mes anticipado. ¿Y cómo se inicia el trámite? Este es el micrositio, es una captura del micrositio, son 5 pasos. Les van a pedir los datos de la empleadora, que es su CUR, el correo electrónico, les piden que confirmen su correo, escriben las letras que les muestre la imagen y le dan continuar. Ahí es la información que genera, que verifique sus datos, es por parte de la RENAPO, y ahorita estamos todos vinculados a la RENAPO. En los datos del contacto de la persona empleadora, tiene que poner su número de celular, un correo electrónico. Ese es alternativo, porque el primero que ponen es al que les va a llegar su línea de captura, ya sea de manera mensual, bimestral o anual, como ustedes lo elijan. El domicilio de la persona empleadora, tienen que poner el código postal, el estado, municipio o alcaldía, selecciona la colonia, la calle, número exterior y la subdelegación. En este caso, pues sería subdelegación Uruapan, el que ustedes elegirían, o dependiendo si existen en el resto del país, dependiendo la que le corresponda. Y aquí viene la información de la persona trabajadora del hogar. Les van a pedir su número de seguridad social, CUR, le van a dar consultar e inmediatamente va a aparecer su nombre, apellido y segundo apellido. ¿Okay? En esta parte, si la persona trabajadora del hogar ya cuenta con un número de seguridad social que ya haya estado cotizando antes para nosotros, puede él seguir agregando semanas a su número de seguridad social. Anteriormente no pedían que estuvieran vinculadas con el número, entonces cuando son números que ya vienen de muchos años, normalmente tienen error en sus datos. Para eso, pues pueden hacer su corrección de datos, si no los dejara proseguir en este paso. El domicilio de la persona trabajadora del hogar, también tienen que poner su código postal, le van a dar buscar, seleccionan el estado, el municipio y la colonia, calle y número. El mes de incorporación, ahí tienen que elegir si lo quieren hacer por mes completo o pago por día, de acuerdo a cómo trabaje la trabajadora del hogar con la persona empleadora. La información de cotización de la persona trabajadora del hogar es el mes de incorporación. También ahí lo tienen que seleccionar a partir de cuándo van a estar trabajando. La información de cotización de la persona trabajadora del hogar, ahí si ven, ya les aparece el monto, nos da un monto inferior
que no puede ser menor a 6,747.77 y no puede ser mayor a 80,398.50. ¿Ok? Tienen que poner el sueldo pues de manera mensual, o si seleccionaron la incorporación por pago por día, también tienen que poner el sueldo que gana diariamente. Información de cotización de la persona trabajadora del hogar. Aquí ya les aparece un calendario. En este calendario es para las personas que eligen por mes, que eligen por día, perdón. Un ejemplo, para mí trabaja una persona los días martes y jueves. Entonces yo selecciono todos los martes y todos los jueves del mes que voy a pagar o de los meses que voy a pagar. Ya a continuación nos va a arrojar el periodo de cobertura. Aquí van ustedes a poder descargar ya su línea de pago. Aquí les da la opción de manera mensual, bimestral, semestral, anual, y tienen que seleccionar cómo quieren hacer sus pagos. Aquí ya nada más es de que sigan continuando, les va a aparecer esta pantalla. También hay otra opción que es eliminar. Esto es para cuando ya no tienen una relación laboral, tienen ustedes que darle a eliminar aquí en la página para ya que quede sin la relación laboral y ya no sigan haciendo sus aportaciones. Aquí ya nos aparece el comprobante y la línea de captura. Es importante que ambos los descarguen y acudan a ventanilla de cualquier banco. Pueden hacer su pago en línea, el pago en línea de los días 15 para que el instituto se los alcance a validar. Tienen que enviar un correo electrónico para que les validen su pago. Si lo que quieren es hacerlo de manera presencial en ventanilla, solo descargan su comprobante y su línea de captura. Estos son los datos generales de la persona trabajadora del hogar. Esto es lo que les va a arrojar el sistema. Aquí viene detallado su CURP, su nombre y todos sus generales. Y esta es la línea de pago. Esta línea de pago se hizo de manera bimestral. Cuando lo hacen de manera mensual, también viene ahí dirigido de manera mensual. Y siempre nos dicen la fecha límite de pago. Esto cuando es prepago son los días 20 de cada mes, porque el sistema hace un corte del 1 al 20 para que la trabajadora del hogar tenga vigencia a partir del primer día del siguiente mes. ¿Okay? Aquí lo que les comentaba, del 1 al día 20 de cada mes. Y la pospago, pues es primer mes, del 16 al 31 como ejemplo. Tiene ya que su fecha límite de pago es el día 22 de mayo, la pospago. Y así aparece el minisitio. Este es de primera entrada. Si ustedes entran a www.ims.gov.mx y ubican el apartado de persona trabajadora del hogar, así les va a dar de inicio la página. Y también vienen videos explicativos de cómo lo puedan hacer ustedes ahí mismo en el micrositio. Si se fijan de su lado superior derecho, hay un botón que dice ingresa al trámite. Ahí pueden ingresar, hacer su trámite. Y sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda respecto a este programa. Mi nombre es Saúl Cerca Contreras, soy el jefe del departamento de pensiones. Pensión es la percepción económica a que tiene derecho el pensionado en la modalidad de pago elegida. Tipos de pensión. Existe el riesgo de trabajo. El asegurado tiene derecho a una indemnización global dependiendo del porcentaje que le otorgue el médico de salud en el trabajo. Una incapacidad permanente total o una permanente parcial. Sus beneficiarios
tienen derecho a una pensión de viudez, orfandad y ascendientes por riesgo de trabajo. Y está la de invalidez y vida. El asegurado tiene derecho a una pensión de invalidez y sus beneficiarios a viudez, orfandad y ascendientes. El asegurado tiene también derecho a retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Artículo 55. Los riesgos de trabajo pueden producir una indemnización global, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y muerte. Sección tercera de las prestaciones en dinero. Artículo 58. El asegurado que sufre un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero. Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá una pensión mensual definitiva equivalente al 70% del salario en que estuviera cotizando en el momento de ocurrir el riesgo. En caso de enfermedades de trabajo, se calculará con el promedio de salario base de cotización de las 52 últimas semanas o las que tuviera si el aseguramiento fuese por un tiempo menor para determinar el monto de la pensión. Porcentaje de la Ley Federal del Trabajo en el artículo 514. El monto de la pensión se calculará conforme a la tabla de evaluación de incapacidad contenida en la Ley Federal del Trabajo, tomando como base el monto de la pensión que correspondería a la incapacidad permanente total. Indemnización global. Artículo 58. El asegurado que sufre un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero. Si la evaluación definitiva de la incapacidad fuese de hasta el 25%, se pagará al asegurado en sustitución de la pensión una indemnización global equivalente a 5 anualidades de la pensión que le hubiese correspondido. Dicha indemnización será optativa por el trabajador cuando la evaluación definitiva de la incapacidad exceda de 25% sin rebasar el 50%. Aquí esto lo determina Medicina del Trabajo en su evaluación, el porcentaje que les otorgue. Si es hasta el 25, se paga la indemnización global. Si es del 25 hasta el 50, pueden elegir entre la pensión o la indemnización global. Incapacidad permanente parcial. El instituto otorgará a los pensionados por incapacidad permanente total y parcial con un mínimo de más del 50% de incapacidad un aguinaldo anual equivalente a 15 días del importe de la pensión que perciben. Porcentaje de viudez y orfandad en riesgos de trabajo. Dependiendo de huérfanos, le corresponde cada porcentaje a cada uno. Y a la viuda. Es el 40% y el 20%. Los seguros de invalidez y vida. En el artículo 120, el estado de invalidez da derecho al asegurado, en los términos de esta ley y sus reglamentos, el otorgamiento de las prestaciones siguientes. Una pensión temporal, una pensión definitiva. Artículo 121. Pensión temporal es la que otorga el instituto con cargo a este seguro por periodos renovables al asegurado en los casos de existir posibilidad de recuperación para el trabajo o cuando por continuación de una enfermedad no profesional se determine el disfrute del subsidio y la enfermedad persiste. Aquí también depende del médico de salud del trabajo, si se las da por 1 año, 2 años, y en las revaloraciones les puede volver a otorgar otra por 2 años o darla definitiva. Es pensión definitiva la que corresponde al estado de invalidez que se estima de naturaleza permanente. Artículo 119. Para el efecto de esta ley existe invalidez cuando el asegurado se haya imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Artículo 122. Para gozar de las prestaciones del ramo de invalidez, se requiere que al declararse esta
el asegurado tenga acreditado el pago de 250 semanas de cotización. En el caso de que el dictamen respectivo determine el 75% o más de invalidez, solo se requerirá que tengan acreditadas 150 semanas cotizadas. Sección cuarta del seguro de cesantía en edad avanzada, ley 73. Artículo 143. Para los efectos de esta ley, existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados después de los 60 años de edad. Artículo 145. Para gozar de las prestaciones del seguro de cesantía en edad avanzada, se requiere que el asegurado tenga reconocido en el instituto un mínimo de 500 semanas de cotización, haya cumplido los 60 años y quede privado del trabajo remunerado. Artículo 146. El derecho al goce de la pensión de cesantía en edad avanzada comenzará desde el día en que el asegurado cumpla con los requisitos señalados en el artículo anterior, siempre que solicite el otorgamiento de dicha pensión y haya sido dado de baja del régimen obligatorio. Artículo 138. Pensión de vejez. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido 65 años de edad y tenga reconocidas por el instituto un mínimo de 500 semanas de cotización. Artículo 139. El derecho al disfrute de la pensión de vejez comenzará a partir del día en que el asegurado cumpla con los requisitos establecidos en el artículo anterior. Artículo 141. El otorgamiento de la pensión de vejez solo se podrá efectuar previa solicitud del asegurado y se le cubrirá a partir de la fecha que haya dejado de trabajar, siempre que cumpla con los requisitos del artículo 138 de esta ley. Sección 12ª de la conservación y reconocimiento de derechos. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen del seguro obligatorio conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contando a partir de la fecha de su baja. Y esta es la cesantía en edad avanzada, ley 97, los retiros programados. La cesantía en edad avanzada, la ley vigente a partir del 1 de julio de 1997. Para efectos de esta ley, es el momento cuando el asegurado queda privado de trabajos remunerados contando con una edad mínima de 60 años. Requisitos: tener reconocidas 775 semanas ante el Seguro Social, haber cumplido 60 años de edad y quedar privado del trabajo remunerado. En este año las semanas son 775. El próximo año subirían 25, así hasta llegar a 1000 semanas. Vejez, ley 97. Los requisitos: tener reconocidas 775 semanas ante el IMSS, haber cumplido 65 años de edad, y se cubre a partir del día que elaboran la solicitud de pensión. Artículo 155. La contingencia consiste en la cesantía en edad avanzada, obliga al instituto al otorgamiento de las prestaciones siguientes: pensión, asistencia médica en los términos del capítulo 4 de este título, asignaciones familiares y ayuda asistencial. Los retiros programados: al reunir las 775 semanas, el artículo 155 le da derecho a la pensión de cesantía o vejez por medio de retiros programados en la ley 97 o ley vigente. Los pagos son a través de las administradoras o afores hasta que se terminen los recursos de la cuenta individual. Posteriormente, los pagos serán realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social en la modalidad de retiros programados. Una vez que se terminan los recursos de su afore, ellos les dicen que ya no hay retiros, no hay fondos, les da un oficio y sigue pagando el Instituto Mexicano del Seguro Social. Artículo 154. Para los efectos de esta ley, existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los 60 años de edad. En este caso, si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de las 775 semanas, tendrá derecho a las prestaciones
en especie del seguro de enfermedad y maternidad en los términos del capítulo 4. Sección quinta del seguro por muerte, artículo 149. Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, el instituto otorgará a sus beneficiarios conforme a lo dispuesto en el presente capítulo las siguientes prestaciones: una pensión de viudez, pensión de orfandad y pensión de ascendientes. Ramo de vida, artículo 150. Son requisitos para que se otorguen a los beneficiarios las prestaciones contenidas en el artículo anterior los siguientes: que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido al pago de un mínimo de 150 semanas de cotización, o bien que se encuentre disfrutando de una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada. Que la muerte del asegurado pensionado no se deba a un riesgo de trabajo. Los requisitos para cesantía en edad avanzada y vejez del titular es un documento con el número de seguridad social, su identificación, acta de nacimiento y la clave bancaria. Son los únicos requisitos ya para estos trámites. De los beneficiarios, su identificación oficial, acta de matrimonio para la esposa, acta de nacimiento para los hijos de 0 a 16 años, de 16 a 25 la constancia de estudios. Para la pensión de orfandad y ascendientes del titular, documento con número de seguridad social, acta de nacimiento original, acta de defunción, CURP, estado de cuenta de la AFORE, comprobante de domicilio. Y de los beneficiarios es su identificación oficial, acta de matrimonio original con fecha posterior a la defunción, actas de nacimiento originales, tanto esposa como hijos, comprobante de domicilio, clave bancaria, constancia de estudios en su caso. Y para los beneficiarios padres, los ascendientes, testimonial de dependencia económica emitida por un juez civil o de lo familiar, y el RFC emitido por el SAT. Eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el licenciado Galdino Rubio. Les voy a hablar acerca del tema de SIROC, que es el Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción. Antes de empezar, quisiera confirmar que están visualizando la presentación relativa al tema que les comento. Sí se ve, sí se ve. Le agradezco. El SIROC como tal es una aplicación generada o elaborada por el Instituto Mexicano del Seguro Social con la finalidad de que los patrones de la construcción den cumplimiento de forma digital a sus obligaciones contempladas en la Ley del Seguro Social y los reglamentos respectivos, así como al acuerdo normativo generado por el H Consejo Técnico, que es el número 148. Para hacer uso de tal herramienta informática es indispensable contar con la firma electrónica emitida por el SAT, llevar a cabo la inscripción en el escritorio virtual del Instituto Mexicano del Seguro Social creando una cuenta y tener un registro patronal de la circunscripción territorial de la subdelegación en la cual se va a inscribir la obra. El marco normativo de tal aplicativo informático, como les venía comentando, es la Ley del Seguro Social, el reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado, así como el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. A manera de antecedentes, les he de hablar un poquito acerca del Acuerdo 148, mismo que fue emitido por el H Consejo Técnico del Instituto, en sesión que fue celebrada el 28 de junio de 2017, mediante la cual pues, se acordó implementar este aplicativo denominado SIROC. En consecuencia, dejó sin efecto este Acuerdo 148 al Acuerdo 41,
mediante el cual dejaba ya también sin efectos la anterior herramienta informática que era denominada SATIC, la cual fue desplazada por el CIROC, mismo que se volvió obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2017. Antes de eso, un periodo que abarca del 14 de julio del año mencionado 2017 hasta el 31 de agosto también de 2017, entró ya en funcionamiento el aplicativo CIROC, pero fue de manera optativa. Y repito, ya se volvió de uso obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2017. Bueno, puntos importantes a resaltar de este aplicativo. Al registrarse en CIROC se tendrá por cumplida la obligación de avisar de la subcontratación de las obras. Se tendrá por cumplida la obligación respecto de la presentación de la relación mensual de trabajadores. Esto obviamente en concordancia o en coordinación con la otra herramienta informática que es el Sistema Único de Autodeterminación, mejor conocido como SUA, en donde se lleva a cabo la vinculación de los trabajadores. Dicho tema lo vamos a ver con un poquito mayor detenimiento en esta misma presentación, pero más adelante. Y el otro punto a resaltar es que el IMSS no va a exigir a los patrones dedicados a la actividad de la construcción o sujetos obligados la documentación que contempla el artículo 12 del reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. Específicamente, ahí este reglamento faculta o más bien obliga al patrón de la construcción a que cuando llevaba a cabo su registro de obra debía de presentar también, en el caso de la obra pública, el contrato respectivo de obra pública, el presupuesto de la misma, análisis de precios unitarios, explosión de insumo, estimaciones y demás documentación técnica propia del contrato de obra pública que estaba próximo a ejecutar. Y en el caso de la obra privada, pues se solicitaba el permiso o licencia de construcción, los planos arquitectónicos y un croquis de ubicación de la obra. En este caso, el instituto pues no está exigiendo esto que contempla el reglamento, simplemente llevar a cabo el registro de la obra de construcción en cuestión a través del aplicativo que que es el tema central de esta presentación. Beneficios de utilizar el CIROC. Bueno, anteriormente con la herramienta informática que le antecedió, pues existían una serie de avisos que debían de ser presentados y en consecuencia una serie de formatos que debían de ser requisitados, los cuales ascendían a un total de 6. Y actualmente pues estamos hablando únicamente de un solo registro, en realidad no hay formato, porque lo que se requisita pues son los campos que está pidiendo el aplicativo para llevar a cabo el registro. El formato, bueno, el requisitado de la inscripción o registro en CIROC pues es mucho más amigable porque estamos hablando de que son 38 campos como máximo los que se llegan a llenar para llevar a cabo el registro. En consecuencia, pues también se disminuyó el tiempo para llevar a cabo dicho registro, incluso llegando a ser pues, por máximo un total de 10 minutos los que utilicemos para llevar a cabo tal registro. La simplificación de trámites en la presentación de la relación mensual de trabajadores, como les he venido comentando, se lleva a cabo a través de el SUA y no a través de un formato que tenía que alimentarse en una herramienta informática. Permite también a los patrones del sector conocer el cumplimiento de sus obligaciones ante el instituto de los contratistas y de los subcontratistas que van a participar en esa obra. Y también pues facilita la consulta para los patrones que tienen, cuya actividad principal o habitual es la construcción, de verificar a través de esta herramienta todas las obras que tienen inscritas. Observamos ahorita una línea del tiempo que va relacionada con los antecedentes en relación al periodo que estuvo en uso opcional el CIROC, que abarcó del 14 de julio del 17 al 31 de agosto. Y bueno, hace un corte precisamente a partir de la fecha del 1 de septiembre de 2017, fecha en la cual pues ya se volvió obligatorio. El registro de obras de construcción en CIROC, como lo comentaba anteriormente, es una captura mínima de datos, un total de 38,
y también hace uso de componentes de apoyo de captura, en este caso del INEGI. A través del código postal, pues se facilita la ubicación de la obra y se reduce el tiempo y en consecuencia el llenado de la herramienta para la inscripción de la obra. El registro de incidencias es una captura mínima de datos, también es más amigable y se adiciona una incidencia de actualización en caso de que se modifique, en el caso de la obra pública, el importe de la misma o el periodo de ejecución, o en el caso de la obra privada que se modifique también el periodo o el número de metros o superficie a construir. Las consultas, bueno, se puede realizar la consulta a través del RFC, se puede visualizar todas las obras que se tengan o se puede generar un filtro a través del registro, de los registros patronales que tiene ese RFC, y se puede tener pues todos los detalles de cada una de esas obras, así como se puede saber de los subcontratistas que están alimentados de cada uno de los registros. Para efectos prácticos, ya cuando se lleve a cabo el registro de la obra, se tiene que tener identificada la clase de la misma. No puede ser más que pública o privada. Se tiene que tener identificado también el tipo de patrón que va a llevar a cabo el registro. Este puede ser propietario, puede ser contratista, subcontratista o intermediario. Para la ubicación de la obra se apoya en el componente INEGI. Como les comentaba, el código postal pues facilita la ubicación de la misma. Es indispensable tener a la mano los siguientes datos de la obra: el periodo de ejecución, el monto de la obra, la superficie de construcción en caso de ser obra privada, el tipo de obra, el número de procedimiento en caso de ser obra pública y alguna observación que consideren pertinente colocar. A final de cuentas, cuando se lleva a cabo el registro, por default envía el acuse respectivo al correo electrónico del patrón, o en su defecto también ahí mismo se puede llevar a cabo la impresión en físico del registro, se puede guardar en PDF y posteriormente, en caso de que no, en ese momento no lo necesiten, no lo requieran o se les haya olvidado, simplemente en una visita posterior al sitio, a la herramienta informática, se puede llevar a cabo la reimpresión de este acuse respectivo. Asimismo, de manera opcional se contempla un aviso de ubicación de obra, donde propiamente el contratista o subcontratista informa del lugar donde está ejecutando un trabajo, pero pues debe de dar a conocer el RFC de la persona que le está contratando. Debe de señalar el periodo de ejecución y un importe aproximado de la mano de obra a utilizar. En el caso del registro de las incidencias, perdón, se debe de tener a la mano lo que es el número de registro de obra. Se debe de tener bien claro el tipo de incidencia que se pretende registrar, que en este caso hay 6 tipos de incidencia: la actualización, la suspensión, reanudación, cancelación, terminación y el reporte bimestral. Ahora bien, también se tiene que tener a la mano la fecha de la incidencia, el motivo que está generando la incidencia en cuestión y el monto ejercido hasta ese momento. Al igual que el registro de la obra, el acuse de incidencia es enviado al correo electrónico del patrón que lo está gestionando. Se puede realizar la impresión en ese momento, se puede realizar la descarga en PDF, guardarla en el equipo, o en posterior ocasión, si se extravía o si en ese momento no se decidió, se puede llevar a cabo una reimpresión de la incidencia que se haya tramitado. Las consultas, bueno, se puede realizar por registro patronal. Si es un patrón que es habitual de la construcción y a través de su registro federal de contribuyentes tiene varios registros patronales, se puede observar el listado de obras que hay por cada uno de esos registros patronales. Asimismo, se puede tener un listado de obras ligadas al registro patronal seleccionado, como les venía comentando, y se pueden observar los datos generales de dicha obra. Se puede realizar la consulta de los subcontratistas que están asimilados a cada una de las obras
y tener una opinión de cumplimiento de dichos subcontratistas. Se puede realizar, como les venía comentando, la reimpresión de acuses, llámese de incidencias o registro de obra. Se puede consultar los avisos de ubicación de obra y todos estos datos se realiza la exportación, ya sea Excel o PDF, de acuerdo a la necesidad del usuario. Ahora bien, ya ven que hace un momento les comentaba que con un poquito de mayor detenimiento íbamos a hablar acerca de la vinculación de los trabajadores en el SUA. Es un tema que vamos a tocar. Entonces, obviamente, pues se tuvo que realizar la actualización del SUA para tener precisamente esta opción. Entonces, en el apartado de registro de obra que se encuentra a su izquierda, de acuerdo a lo que estamos observando, se puede realizar o se puede iniciar la vinculación de los trabajadores de una obra utilizando la opción actualizar el registro de obra. Posteriormente va a aparecer esta pantalla y se puede hacer, como ustedes observarán, se puede hacer el registro individual o se puede hacer un registro selectivo mediante el cual ya abarcaría a más trabajadores. En el caso de que se decidieran por un registro individual, se tiene que tener a la mano el número de seguridad social del trabajador y se tiene que también tener a la mano el dato de los días que haya trabajado esta persona en la obra de la cual ya se tiene el registro previo. Entonces, se requiere la fecha de inicio en que ingresó este trabajador y la fecha de término. Les va a arrojar por default el dato de los días que laboró y se tiene que requisitar el apartado de registro de obra. En el caso que optaran por un registro selectivo, porque tienen una mayor cantidad de trabajadores, pues igual se tiene que requisitar la fecha de inicio, la fecha de término, les arroja por default los días, se requiere el folio de registro de la obra y ya nada más se tiene que ir palomeando propiamente los trabajadores que se identifican con esa obra en particular. Puede ser que se trate de un patrón habitual de la construcción, tenga ya por decirlo de alguna manera, una cuadrilla de trabajadores que tiene divididos en varias de sus obras. Entonces se tiene que tener bien identificado qué trabajador está en cada una de ellas para poder realizar con exactitud la vinculación y tener obviamente claro los días que haya trabajado en cada una de esas obras en cuestión. Aquí podemos observar que ya con éxito se actualizaron el registro de 2 trabajadores. También se puede hacer una consulta a través del SUA de los reportes de registro de obra. Entonces, nos vamos a esa opción, reportes registro de obra, se selecciona el tipo de reporte. En este caso se está utilizando el detalle de registro de obra. Se registra el número de folio de obra. Y finalmente, pues nos arroja precisamente un reporte general de cada uno de los trabajadores. En este caso, observamos el folio de la obra y podemos ver el desplegado de cada uno de estos trabajadores con el periodo de tiempo que ha estado laborando en la obra que nos interesa. Bueno, para efectos de difusión del tema de CIROC, pueden acudir a la página del Seguro Social, que es www.ims.gov.mx. Al centro de la misma se encuentra el apartado CIROC. Aquí se resalta en un marco en color rojo. O pueden ir a las palabras más buscadas. Ahí también aparece el aplicativo CIROC. E incluso ya en el apartado patrones también se adicionó la herramienta informática denominada CIROC. Asimismo, hay un minisitio que pueden buscar o que pueden teclear en el buscador de su confianza, de su elección. Nada más hay que teclear precisamente la palabra CIROC y les arroja este minisitio donde hay información más detallada, donde incluso hay un área de preguntas frecuentes y está muy completa. Yo les recomiendo que hagan uso de la misma por si tuvieran
alguna duda en particular. Bueno, por mi parte ha sido todo. Les agradezco el espacio, el tiempo que nos han brindado en lo particular a su servidor y a cada uno de mis compañeros. Si hay alguna pregunta, estoy abierto a ellas para poder resolverla o comentarla. Muchas gracias, licenciado. Tomamos 2 minutos para preguntas y respuestas. Ahorita por tiempos y en el caso de que alguna pregunta no quede resuelta, les voy a estar pasando a un resumen para pasárselos a IMSS y que posterior nos den solución a estas preguntas que se va a subir en la lista del material. Muchas gracias. Víctor nos dice, si una persona física tiene actividad de pintura, impermeabilización y elaboración de pisos epóxidos, se da por entendido que no se dedica a la construcción, pero muchas veces los empaques o agencias de carros a realizarse una de ellas actividades piden el CIROC. ¿Esto es correcto? Sí, así es. De hecho, las fases que desarrolla la persona que nos hace favor de realizar la pregunta, pues a final de cuentas forman parte precisamente de la construcción para tomarla al 100, para tomarla como concluida. Entonces sí debe inscribir la fase por la cual se le está subcontratando, ya sea el piso o la pintura. Muchas gracias. Y nos preguntan, ¿el CIROC se registra por cada obra? Ajá. Es correcto, por cada una de las obras que ejecuten, debe de tener un folio o registro ante la herramienta informática. Tenemos otra duda, dice, si una ama de casa contrata para impermeabilizar su casa, ¿qué obligación tiene ante IMSS? No, en este caso, pues no tiene ninguna obligación. Las personas propiamente que están ejecutando el trabajo de impermeabilización, pues es obviamente quienes sí tienen que tener afiliados a sus trabajadores, pero no es indispensable el registro ante el CIROC. Muchas gracias, licenciado. ¿Gusta que continuamos o ya cambiamos de tema y os paso el resumen de las preguntas que faltan? Sí, vamos a continuar con el siguiente tema. Entonces, si gustan, como nos comentaba, y nos hace favor de enviar el resto de preguntas al buzón, con gusto le damos atención. Bueno, cedo mi lugar a la licenciada en contabilidad, Almarit Baltasar Gudiño, quien es nuestra jefa de departamento de auditoría de patrones. Gracias. El siguiente tema es SIDEIMSS, Sistema de Dictamen Electrónico IMSS. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de este sistema? Pues el primero es que los contadores públicos y los patrones pueden formular y presentar el dictamen en línea, presentar la documentación comprobatoria de los trámites de contadores públicos de manera digital y pueden consultar el estatus de su registro. Pueden dar seguimiento a los trámites realizados por medio del portal IMSS y firmar el dictamen de manera electrónica a través de la FIEL. Presentar en línea el pago de diferencias determinadas y los movimientos afiliatorios de los trabajadores del dictamen. Sistema de dictamen electrónico también mediante un acuerdo del H Consejo Técnico, el número 149, celebrado el 28 de junio de 2017, al igual que el CIROC, se aprobó la creación de y se consideran los siguientes aspectos. Se deja sin efecto
los formatos que se hacían de forma presencial, se actualizaron los formatos a través del CIDEINS, se implementó el CIDEINS y se estableció el uso del aplicativo de forma obligatoria a partir del 1 de enero de 2018. Para la creación de la cuenta del IMSS digital, hay 3 pasos. El primero es ingresar a la página, irse al escritorio virtual y después llegar al apartado de trámites y servicios simplificados. El siguiente paso es teclear la CURP con la FIEL. El paso 3, leer la carta de términos y condiciones y firmarla con la FIEL vigente. Todo esto permitirá el acceso al CIDEINS y se habilitarán los servicios disponibles en el módulo de contadores. El módulo de contadores. A través de este se puede obtener el registro para dictaminar. Si ya cuenta con el registro, deberán activar el uso de la herramienta. Más adelante vamos a ver la forma en que se va a activar. El contador público puede realizar los trámites relacionados con su registro ante el IMSS y también, para tal efecto, el contador público debe contar con su FIEL vigente. El contador público, cuyo registro se encuentre en estatus de no localizado, baja o suspendido, solo podrá realizar trámites si, ya que una vez que aclare su situación, pues podrá hacer uso de la herramienta. Si en caso de que su estatus sea cancelado, pues no le va a permitir el acceso al CIDEINS. El módulo de contadores tiene estos trámites: la solicitud de registro, activación de registro, reactivación de registro, modificación de datos, acreditación de la membresía, acreditación y membresía, solicitud de baja y catálogo de contadores. La solicitud de registro es un trámite dirigido al contador público para obtener la autorización y emitir dictámenes en materia de seguridad social. La activación de registro es cuando ya se cuenta con su inscripción al registro de contadores y quiere activar su registro en CIDEINS. Ahí le da la opción para activar nuevamente su registro. La reactivación del registro es cuando se tiene un estatus de baja y quiere volver a dictaminar, formular el dictamen vía electrónica. El módulo de modificación de datos va a servir o va a permitir al contador público modificar los datos personales y de contacto del despacho en el que labora y del colegio o asociación al que pertenece. La acreditación y membresía es un trámite que permite al contador cumplir con la obligación de presentar ante el IMSS las constancias que lo acreditan como socio activo de un colegio o asociación profesional de la contaduría pública y también puede haber cumplido la acreditación de la evaluación en materia de seguridad social. La solicitud de baja le va a permitir al contador público solicitar su baja voluntaria y lo único que debe de ingresar es el motivo de su solicitud. El catálogo de contadores se muestra un listado de todos los contadores a nivel nacional, cuál es de acceso al público en general. Módulo de dictamen. En este módulo los trámites relacionados con la formulación y presentación del dictamen en materia de seguridad social los pueden realizar los patrones y los contadores públicos. Para tal efecto, el contador público, el patrón o sujeto obligado deben contar con su FIEL vigente. Al igual que el módulo de contadores, el contador público cuyo registro se encuentre no localizado, baja o suspendido solo podrá realizar trámites si aclara su situación ante el IMSS. Igualmente, si está cancelado o está en un estatus de cancelado, no te permitirá el acceso al IMSS. Dentro del módulo de dictamen se encuentra la formulación del dictamen por contador público autorizado y la presentación del dictamen por el patrón. Y dentro de ellos se encuentran los trámites de datos del patrón y registro patronal que va a ser llenado dentro de la formulación por contador público, las cédulas de dictamen y el modelo de opinión y formulación. Dentro de la presentación se encuentra firma y presentación del dictamen, pagos y movimientos afiliatorios
y consulta de dictamen. Datos del patrón y registros patronales. El contador público deberá proporcionar diversa información del patrón o sujeto obligado, el cual será dictaminado a fin de iniciar la formulación del dictamen, ya que recordemos que el que se encarga de la formulación del dictamen es el contador público y el patrón de presentarla. El contador público podrá realizar la carga que contenga los registros patronales a dictaminar y que estuvieron vigentes durante el ejercicio dictaminado. La información patronal. Con esta información que se ingresa en esta sección se tendrá por cumplido lo señalado en los artículos 166 y 167 del reglamento de afiliación. Ahorita pues lo que nos compete o lo que nos interesa pues es qué es lo que el contador público debe de ingresar. En este caso, pues debe de ingresar cuotas pagadas al instituto, cédulas de diferencias y pagos, remuneraciones pagadas a los trabajadores, prestaciones otorgadas a los trabajadores, pagos a personas físicas, balanza de comprobación, clasificación de empresas, prestación de servicios de personal, subcontratación de personal y obras de construcción. Sí, dentro de la información que obligatoriamente debe ingresar el contador público se encuentran las remuneraciones pagadas, cuotas pagadas al IMSS, clasificación de empresas y balanza de comprobación. También se debe de ingresar siempre y cuando apliquen las prestaciones otorgadas, pagos a personas físicas, prestación de servicios de personal, subcontratación de servicios de personal. Cabe mencionar que eso también es obligatorio, pero en caso de que aplique. La información del apartado número 9, pues solamente lo va a ingresar el contador público si es una persona que se dedica a la construcción o que también construye esporádicamente. Atestiguamientos. En el módulo de atestiguamientos consiste en manifestación que deberá realizar el contador público por cada uno de los apartados que forman la pestaña de información patronal. El instituto requiere que el dictaminador analice y además de que se pronuncie de manera expresa para verificar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social. El examen que realizan los contadores públicos a través de un atestiguamiento se encuentra en el boletín 7050. Es el que corresponde a otros informes sobre exámenes y revisiones de atestiguamiento emitido por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Los atestiguamientos, cabe mencionar que no reemplazan de ningún modo el trabajo de auditoría. Las cédulas de dictamen. Después de haber contestado los atestiguamientos de remuneraciones pagadas a los trabajadores y prestaciones otorgadas a los trabajadores, se habilitarán las siguientes cédulas. Detalle de conceptos de remuneración. En esta cédula, el contador público detallará cada uno de los conceptos mencionados en otros ingresos por salarios. Pues ahí vamos a desmenuzar a qué se refiere otros ingresos por salarios y cada uno de los conceptos, así como el de otros pagos por separación, que esta información patronal es relativa a las remuneraciones pagadas de trabajadores. Además, el contador público detallará las prestaciones otorgadas a los trabajadores. Igualmente tiene que detallar cada una de ellas. Cédulas de pagos por dictamen. El contador público adjuntará un archivo en formato TXT. Tanto el importe de cuotas patronales y el RCB determinadas por cada uno de los registros patronales, los trabajadores revisados y regularizados, el número de movimientos afiliatorios que debe generar el patrón o el sujeto obligado. Los pagos y movimientos afiliatorios. Pagos. El contador público o el patrón podrán generar los archivos de pago por omisiones o diferencias del dictamen. Ya sea que los genere el contador público o los puede generar también el patrón, pero vamos a ver más adelante que solo el patrón los va a poder presentar. Para ello se deberá generar los archivos ya sea en TXT, en zip o en RAR, a fin de cargar en el sistema los pagos, omisiones o de diferencias generados. El aplicativo enviará un correo electrónico indicando que el contador público ha enviado los archivos de pago. El patrón solicitará la generación de las líneas de captura
y se podrá realizar las veces que resulte, siempre y cuando no se haya presentado el dictamen. Pagos y movimientos afiliatorios. Carga de movimientos afiliatorios. Se realizarán los trámites inherentes a la generación y presentación de los archivos de los avisos afiliatorios y movimientos salariales que hayan resultado del dictamen. El contador público deberá seleccionar carga de archivo de movimientos afiliatorios y después movimientos afiliatorios en donde se adjuntarán los formatos TXT de los archivos que se generaron. El patrón es el único autorizado para su presentación a través del vigente, que era lo que comentaba hace un rato. Puede generarlos el contador público y enviárselos al patrón, o puede generarlos el patrón, pero el patrón es el único autorizado para la presentación. La presentación del dictamen solo se podrá realizar el reproceso de los avisos afiliatorios y movimientos salariales cuando estos hayan sido rechazados. ¿Sí? Si se rechaza un movimiento, pues se puede reprocesar para con antelación, pues hacer el análisis de qué es por lo que se rechazó. Pudo haber sido algún error o simplemente que el sistema no lo captó y se vuelve a reprocesar. El patrón podrá obtener la constancia de movimientos afiliatorios procesados en la sección de movimientos de pagos en la pestaña de pagos y movimientos. La opinión y formulación del dictamen. El contador público autorizado emitirá el tipo de opinión atendiendo a la información que le haya sido proporcionada por el patrón y firmará el dictamen a través de su fiel. En el momento que quede firmado, pues aparecerá como formulado el dictamen por parte del contador público autorizado. El contador público podrá formular su opinión una vez que haya concluido con la carga de la información patronal y además contestado los atestiguamientos y cédulas aplicables, considerando que haya concluido la presentación tanto de los avisos afiliatorios o movimientos salariales, así como de los pagos derivados del dictamen. En el momento que el contador público autorizado se da cuenta de que ya se hicieron los pagos y que ya se presentaron tanto los movimientos afiliatorios o los movimientos salariales, en este momento él puede emitir su opinión. Al efecto, el contador público podrá emitir la opinión, que puede ser limpia sin salvedades, con opinión negativa o con abstención de opinión. Dentro de la firma y presentación del dictamen, en esta sección el patrón deberá realizar la presentación del dictamen a través de su fiel una vez que el contador público haya formulado el dictamen. El aplicativo mostrará que se encuentra el estatus del dictamen, ya sea que está en proceso, que está formulado o presentado. Hasta que esté formulado, el patrón puede presentar el dictamen. Una vez firmado el aplicativo, enviará un correo diciendo que ya se recibió la presentación del dictamen. Bueno, también tenemos la consulta del dictamen, en el cual el contador público y el patrón podrán consultar los dictámenes con estatus de proceso, formulados y presentados, y revisar la información patronal, que es toda la información que subió el contador público, en cada uno de las ramas que se encuentran dentro de la información patronal, lo que es lo que nos está pidiendo, que fueron los 8 puntos o 9 puntos que vimos anteriormente. Los atestiguamientos también los podrá revisar, las cédulas de dictamen y la opinión, el acuse de presentación, así como los movimientos afiliatorios presentados. En caso de que el dictamen tenga estatus de en proceso, el aplicativo solo permitirá visualizar la información patronal. Bueno, dentro de los medios de contacto de CIDE-IMSS tenemos un mini sitio de internet del IMSS en el cual encontramos información general, catálogo de contadores, herramientas, materiales y preguntas y respuestas. Dentro de los materiales encontramos tutoriales y videos que nos van a llevar paso a paso de cómo es la presentación del dictamen. Bueno, los medios de contacto del CIDE-IMSS tenemos para el módulo de contadores
registro.dictamen@IMSS y el módulo de dictamen soporte.dictamen@IMSS. El centro de contacto telefónico es el 623-2323 con el 01800, opción 5 y luego la opción 3 y un teléfono con un horario de 9 a 18 horas. El sistema de dictamen electrónico dice que para hacer uso del aplicativo se deben de cumplir con ciertos requisitos mínimos dentro de los equipos de cómputo que aquí están mencionados: Windows 7 profesional, Service Pack 1, procesador Intel 1.87, 2 GB, 32 bytes, evaluación 3.4. Los óptimos son Windows 7 Enterprise, Service Pack 1, procesador AMD 1.60 GHz, 8 GB en RAM, 64 bits, evaluación 5.9. El artículo 16 establece que los patrones que cuenten con un promedio anual de 300 trabajadores están obligados a dictaminar, pero en caso de no tener 300 trabajadores, el patrón puede optar por dictaminar sus aportaciones al instituto con contador público autorizado en términos del reglamento de afiliación. Derivado de esto, se limita a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, obteniendo los siguientes beneficios de conformidad con lo señalado en el artículo 173 del reglamento de afiliación. Primeramente, no ser sujeto a visita domiciliaria por él o los ejercicios dictaminados. En segundo punto, no se emitirán a su cargo cédulas de liquidación por diferencias derivadas del procedimiento de verificación de pagos. Esto es que en el momento de que se hagan los movimientos afiliatorios dentro del ejercicio que se está dictaminando, cobranza no va a emitir cédulas de diferencia, porque en este caso se están corrigiendo dentro del dictamen. Y el tercer punto es la celebración del convenio de pago de diferencias derivadas del dictamen. Si en el dictamen el contador público determina que hay una diferencia a pagar, pues se les ofrece un pago de convenio de diferencias derivadas del dictamen hasta por 12 mensualidades. ¿Sí? Pues en este caso sería todo de mi parte y quedo abierta a sus dudas. Si tienen alguna, por favor me lo hagan saber.